Dejen. Uh-huh. Ay, ¿qué se hizo la cámara? Aquí. Déjenme cargar la presentación, sí. Ok, ahora sí. Bueno, jóvenes, buen día. Buen día con todos. ¿Estamos todos presentes? ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, muy bueno, muy bueno. Jóvenes, voy a iniciar con el control de asistencia para esperar que lleguen las otras personas. ¿Está Arcos Carlas allí presente? ¿Arcos Carla? ¿Se encuentra? Atiencia. Ah, Presente, Arcos. ajá, Arcos, muy bien. Atiencia, Gisela. ¿Se encuentra Atiencia, Gisela? Tengo que ver quién es ella. Beltrán Kelvin está, porque yo lo vi. Presente, profe. Sí, yo lo vi. Cárdenas Melanie, también la vi. Cárdenas, sí. Carrión Cristian, ¿está? Carrión. Carrión. Jóvenes, Carrión está. No ha llegado. Coba Montserrat está porque yo lo vi en la pantalla. Coba. Conrado Melisa. Conrado Melisa. ¿Está Melisa? Conrado. Ricardo Combajín. Presente. Ok, Ricardo está. Fuenmayor Emily. Fuenmayor. Fuenmayor Emily. Presente, profe. Muy bien. Jonathan. Presente, profe. Buenos Ok, días. muy bien. Lobato Alejandra. Lobato. Mena Estefanía. Presente, profe. Muy bien. Mera Sofía. Profe, Mera y Carrión tienen problemas para ingresar, están intentando ingresar. Ok, están ahí, pues. Ajá. Profe, otra cosita, Gabriel Carrión tiene problemas con el internet de su casa. Ajá, bueno, pero que haga las tareas o yo. Pero vamos a ponerla aquí porque eso lo están controlando, pues los problemas. Tiene problemas ¿para qué? Para el internet, ¿verdad? Sí, mucha gente tiene problemas. Ajá. Los que tengan problemas que me avisen, por favor, para yo estar enterada. Ok, Jairo Michelena. Presente, profe. Ok. Moreno John, Tiene problemas con el internet, profe. también. Sí, ya se está conectando de nuevo. Ok. Moreta Alexandra. Presente, profe. Nieto Erika. Nieto. Presente, profe. Muy bien. Pozo Kerly. Presente, profe. Muy bien. Quesada Ladi. Presente, profe. Ramírez Gisela. Presente. Ok, Margot. Reynoso Presente. Barrero, ¿verdad? Está. Barreno. Ajá. Jocelyn, ¿verdad? Sí, yo sé. Ok, Jocelyn. ¿Qué? Santillán Tania. Patricia. Santillán. Seguramente también tiene problemas. Villasijo. Joseph. Presente. Danilo.
Sí, presente. Ok. Ortiz Campoverde. Ortiz Campoverde, Jennifer. Ajá. Pisanan, Evelyn. Pisanan, Evelyn. Presente, profe. Ok. Y García Villarroel, Estefanía. García. Villarreal, Estefanía. En el chat puso presente, profe. Ajá, está también seguro tiene problemas, ¿verdad? Con internet. Necesito saber los que tengan problemas con internet porque se está haciendo ese seguimiento semanal para saber cuáles han sido las fallas que hemos tenido con esta herramienta. ¿Oyeron? Es importante que me lo hagan llegar. La Ustedes, señorita Conrado me estaba comunicando que tiene igual problemas con el internet. ajá, ¿cuál es el apellido de ella? Conrado. Aquí está, tiene problemas con internet. ¿Ve? Entonces eso es importante que se comunique Pero con... ya se estaba conectando, profe. Está bien, que se comunique con el presidente, que es usted, ¿verdad? No, Está ya. abriendo, pero también tiene problemas. Ya se está conectando. Ah, bueno, pero me lo hacen saber por mi correo, ¿oyeron? En mi correo institucional que está ahí en el aula virtual, me dicen allí para yo entonces avisarle a la coordinadora porque ella está llevando una matriz de eso, de las cuales son las fallas que hemos tenido. Bueno, jóvenes, entonces demos inicio a nuestro segundo encuentro. El tema que vamos a tratar hoy, esperen acá, como lo pueden observar acá en la lámina, el tema número 2 es explicar las funciones del cerebro humano, caracterizar la lateralización cerebral, describir las partes del cerebro triuno, puntualizar el proceso de adquisición de aprendizaje, distinguir la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, establecer los tipos de inteligencia, analizar las teorías que fundamentan el aprendizaje y bueno, una de las instrucciones que emanadas de esta semana de las autoridades es que ustedes deben colocar, como lo observan aquí en la lámina, si lo observan, ¿verdad? Este correo que diga comunicación @ como lo observan, uisraeledu.es, para que lo tengan en su bandeja, para que no queden desinformados, porque si no, si ustedes no tienen este correo, va a ir al spam, y entonces no se enteran de las noticias institucionales. Es importante que tengan en su bandeja, ¿verdad?, principal, ese correo. Por favor, lo anotan y ahí lo tienen. Bueno, otra de las situaciones que he estado observando en todas las clases que he venido desarrollando en las primeras semanas, y ya estoy finalizando con esta segunda semana, me gustaría muchísimo, jóvenes, que aunque tengamos algunos problemas con el internet y con la comunicación, ¿verdad?, que a veces se siente ruidosa, yo quiero tener participación activa de ustedes a partir de esta clase y de las próximas que vienen. Quiero en cada una de las aulas virtuales, voy a ir colocando los temas que además de que están allí, en una etiqueta les voy a colocar cuáles son los puntos que quiero que resaltemos en ese día de clase, para que ustedes también tengan participación y así yo no me canso tanto, y además de eso me ayudan muchísimo a pensar y ustedes también piensan, y yo les voy a tomar esa participación con calificaciones, pues, para que ustedes también tengan calificaciones. Acuérdense que ustedes tienen, el sistema de evaluación de ustedes contempla tareas, ¿verdad?, semanales, algunas participaciones en foros que he considerado para ver cómo ese proceso reflexivo, pero también hay que evaluarlos en cuanto a su participación en clase. Entonces, es importante que después que yo vaya explicando algunos contenidos, ustedes me van a dar su explicación de lo que entendieron con sus propias palabras, para yo saber que si están entendiendo lo que les estoy explicando. Bueno, entonces comencemos a desarrollar el primer punto y vamos a hablar acá de lo que es el cerebro en sí. Si ustedes se ponen acá a observar esta lámina, es importante, ¿verdad?, que observemos que el cerebro humano, a través de la sinapsis, él hace esa conexión eléctrica, porque es electroquímica, él hace esa conexión con las diferentes neuronas, y por eso es que las neuronas son
son las neurotransmisores, son las células que transmiten, ¿verdad?, ese mensaje del exterior a la parte interna del cuerpo a través de todos esos procesos eléctrico-químicos, y el cerebro humano es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Él está dividido por lóbulos, eso es importante que lo tengan presente, pero el cerebro humano como tal está estructurado en dos grandes hemisferios. Comencemos por allí. Tiene dos grandes hemisferios, ¿verdad?, que es el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Dentro de esos dos grandes hemisferios hay una fisura que divide a los dos hemisferios, y cada hemisferio está constituido a su vez por lóbulos, como lo pueden observar acá. Entonces vamos a ir destacando algunos aspectos que es importante que ustedes conozcan. En cuanto al área motora, ¿verdad?, que lo pueden observar aquí, fíjense, aquí está la área motora, él tiene un control de los músculos. Ella es la que sirve, ¿verdad?, porque eso es la área motora, es la que te permite que los músculos se contraigan, se relajen, hagan ese proceso. Entonces, esa es la área motora. En cuanto al área sensorial, que la ubican acá en esta parte del cerebro, se encarga de las sensaciones de la piel, como la temperatura, la presión, el dolor. Por eso es que cada área del cerebro, una vez que ha sido lesionada, las personas tienen disfuncionalidades para la conexión de esos tipos de actividades orgánicas. Entonces, por eso hay que cuidar mucho el cerebro, es una de las partes más importantes. Sin cerebro no somos nada, igual que sin la lengua. Una vez que la lengua se daña, tampoco podemos articular las palabras. Entonces, podemos producirlas, pero con dificultad, porque la lengua es la que hace que nosotros podamos movilizar la palabra. Bueno, entonces, en el lóbulo frontal, que es este que tienen acá, el de la frente, ese lóbulo frontal se encarga del movimiento, de la resolución de problemas. Por eso es que nosotros a través de ese lóbulo que es tan importante podemos resolver los problemas. Una vez que a nosotros nos llega el mensaje, ¿verdad?, del medio ambiente, y nos llega una nueva información, porque eso es lo que hace, ¿verdad?, captamos la información del medio ambiente, procesamos a través de este lóbulo tan importante la información, la asociamos con lo que ya tenemos almacenado en la memoria y hacemos la resolución del problema. De allí la importancia de este lóbulo frontal. La resolución de problemas también considero que es muy importante. Incluso estoy pensando, no para la semana 3 porque estoy adelantando las aulas virtuales y son muchas, entonces quiero salir de las aulas virtuales para entonces dedicarme a diferentes estrategias que pienso hacer. Una de las que vamos a hacer muchísimo acá, antes que finalice el semestre, vamos a hacer la resolución de problemas. Vamos a tratar de trabajar con casos, ¿verdad? Vamos a trabajar con casos para que ustedes aprendan a resolver problemas. La resolución de problemas es muy importante porque le desarrolla a usted los procesos cognitivos de alto nivel intelectual. Es decir, recuerden que ya en la primera clase yo les expliqué cuáles son las diferencias entre un proceso cognitivo de bajo nivel y un alto nivel intelectual. Los procesos, sin embargo, a mí me gusta repetirlo para que vayan reforzando ese conocimiento. Los procesos básicos, ¿verdad? Esos procesos cognitivos básicos es de observación, de descripción, de separación y de análisis. Ya cuando nosotros estamos en un proceso cognitivo de alto nivel, esto está relacionado ya con cuando hacemos la comprensión del hecho, es decir, de la situación. Lo comprendemos, lo asimilamos, lo aplicamos y, por supuesto, hacemos analogías, comparaciones y, lo más importante, resolución de problemas. Cuando usted ya aprende como persona a resolver las situaciones que se le presenten en el día a día, entonces usted está aplicando, además de que está activando el lóbulo frontal, porque él es el que se encarga de la resolución de problemas, también le genera un proceso de alto nivel. De alto nivel, entonces en la resolución de problemas es importante tenerla presente, pues, porque ella nos da la aplicabilidad, la inferencia de lo aprendido. Bueno, también tiene mucho que ver con la concentración, con el pensamiento. Por eso es que muchas personas que tienen algunas alteraciones, ¿verdad?, cerebrales,
tienen problemas de concentración, y la concentración la podemos desarrollar, porque así como desarrollamos los músculos, ¿verdad? Que hacemos ejercicio, fortalecemos esos músculos, nos ponemos, sobre todo los chavos que se ponen esos cuadritos abdominales y se ponen muy bonitas las chicas. Bueno, la concentración también, ¿verdad? Porque el músculo, el cerebro también es un órgano que podemos educarlo. El problema es que a nosotros, nuestra educación occidental nos ha llevado, jóvenes, a desarrollar todos los tipos quizás de inteligencia y todo lo demás, pero no nos han dicho cómo ser diferente, cómo educar ese cerebro. Y una de las maneras para educar el cerebro es aprender a la concentración. A veces somos un poco dispersos, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. Hay mucha gente que le cuesta mucho ubicarse en una línea, por decir, en un espacio, de una línea de tiempo, en un espacio de una dirección. ¿Por qué? Porque no tiene la concentración suficiente. No es que tiene problemas, sino que no tiene la concentración suficiente, se distrae, y para ello tiene que fijarse de los detalles, es decir, esos detalles, ¿verdad? Para recordar los sitios donde va pasando. Por eso es que es tan importante observar los detalles. Incluso ya se hizo estudio de que la gente cuando lee, ¿verdad? Por lo menos las pancartas que están en el cine o las pancartas de publicidad, la gente no lee completo porque no se concentra, pues entonces no se concentra en los detalles, y lo más importante son los detalles para recordar y ubicarnos en una línea de tiempo o una línea de espacio. Eso es importante que lo tengan presente. La concentración se puede desarrollar mediante ejercicio. Es decir, usted puede abstraerse del mundo y concentrarse. Y para ello es importante que aprendamos a meditar. La meditación es muy importante. La respiración también es muy importante. No sabemos incluso ni siquiera respirar. También podemos utilizar muchas técnicas. Ahorita se está aplicando la técnica de pintar mandala, y la gente al principio no sabía por qué, pero es que el pintar, ¿verdad? Y sobre todo las mandalas, ¿verdad? Porque ellas tienen como una simbología, pues. Las mandalas, ¿verdad? Que ya hay muchas en internet, uno las empieza a pintar. Incluso puedes hacerlas también, dibujarlas, y ella te permite desarrollar la concentración, porque es importante, igual como el yoga, igual como la meditación, ¿verdad? La respiración, para que concentre, porque la idea es tratar de dejar de ser tan disperso, porque el problema de la dispersión es que no nos concentramos, y si no nos concentramos, no podemos, ¿verdad?, recordar. También está relacionado, fíjense, ese lobo frontal está relacionado con el pensamiento. Y de allí es que podemos hacer la construcción del pensamiento. Fíjense que el pensamiento tiene mucho que ver con el cerebro, el hemisferio cerebral izquierdo, porque nosotros, ese es el que comanda el pensamiento, la linealidad, la direccionalidad. Entonces está encargado de ese pensamiento lineal, pues. El comportamiento también tiene mucho que ver con la conducta, es decir, recuerden que la conducta se mide a través del actuar de la persona. A través de ese actuar, nosotros sabemos cómo está usted emitiendo esa conducta. Por eso es que el comportamiento generalmente, ¿verdad? Es un comportamiento, nosotros lo tenemos que desarrollar desde dos ángulos. Debemos ya dejar porque eso también es el cerebro izquierdo, que nos emite los hábitos, los patrones, porque el hemisferio cerebral izquierdo es de patrones. Entonces romper patrones, jóvenes, es bien difícil, de verdad, yo se lo digo por experiencia propia. Romper patrones cuesta mucho, ¿no ves que el hemisferio cerebral izquierdo es un cerebro que es lineal, pues es pura línea, es comando. Él le dispara esa conducta de reactiva, pues. Entonces, de patrón, de comando. Entonces, es difícil romper los patrones, pero no imposible. Podemos hacer cambios de conducta, y eso lo hacemos mediante nuestra observación. De allí la importancia, jóvenes, como les he venido diciendo, de ese proceso. Ustedes que van a ser psicólogos, el primero que debe revisarse es el psicólogo, desde una mirada hacia sí mismo, mediante un proceso introspectivo. Es importante tener eso presente. ¿Y cómo hago yo para hacer un proceso introspectivo? Incluso nosotros tenemos
un autor muy conocido que es Rafael Echeverría, ¿verdad? Él es uno de los autores, uno de los filósofos contemporáneos, ¿verdad? Que ha hecho mucho hincapié en lo que es el proceso introspectivo, porque nosotros estamos dentro de una otra manera, sin querer queriendo, nuestro cerebro también en ese lóbulo frontal estamos muy estructurados. Y como estamos tan estructurados, ¿verdad? Porque somos de estructuras, así nos formaron desde una sociedad que es estructurada, que funciona bajo una directriz de estructura, nuestros cerebros también está dentro de una caja cuadrada. A veces estamos tan cuadrados en esa mente, pues estamos hablando de la mente, ¿verdad? Estamos tan cuadrados en nuestros pensamientos que no nos atrevemos a salir de ese cuadrado porque estamos demasiado estructurados. Y no solo es eso, que está la solución al frente de nuestra nariz y no sabemos cómo, no la vemos, no la observamos porque no nos han enseñado a desarrollar ese pensamiento de respuesta, ese pensamiento proyectivo. Y de allí es que la programación neurolingüística, con ese nuevo modelamiento, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es modelar nuevas conductas, es decir, nuevos comportamientos, para que usted se desplace en un actuar diferente. Y eso se hace cuando uno se reprograma, sacando esa linealidad de ese cerebro con plasticidad cerebral. Y por eso es que se habla mucho de la plasticidad cerebral. En esa plasticidad cerebral nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, agregando nuevos elementos a nuestros patrones de vida para poder modificar esos viejos patrones. Lo que dice Paulo Coelho, romper páginas, romper la página, el techo, la puerta, abrir las ventanas, para poder tener una nueva visión. Pero eso se logra, jóvenes, como dice Rafael Echeverría, es mediante, porque Echeverría trabaja con la teoría, él es estructuralista también, pero él habla mucho de lo que son las funciones, las nuevas funciones, cómo desestructurar la mente. Entonces, fíjense cómo ellos, ¿verdad? A través cómo él, perdón, de ese proceso de comunicación introspectiva, ¿verdad? Usted puede lograr un cambio de observador. Y solo logramos ese cambio de observador, y eso lo tenemos que lograr también con nuestro paciente o usuario, es mediante una revisión profunda de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de expresarnos, de sentir y de actuar. Y la única manera para nosotros encontrar, ¿verdad?, generar un nuevo observador es mirándonos hacia nosotros mismos. Y en esa mirada es simplemente un proceso de comunicación interna con nuestro yo, para que los problemas que tenemos, ¿verdad?, dentro de esas estructuras, porque son las estructuras familiares quien nos vamos a decir así, nos etiqueta nuestra forma de ser. Desde esos 2 a 7 años, nuestros padres, ¿verdad?, en esa interacción social, llámese padre o las personas más cercanas, nos van estructurando todas esas simbologías y nos van haciendo un tipo de persona y un tipo de observador. Y generalmente un observador muy limitado de la realidad, desde una realidad simplemente, una realidad cierta, objetiva, lineal, y esa realidad desde lo cierto, fíjense, no es tan cierto, porque cuando salen sucesos inciertos, nos cuesta generar ese pensamiento de respuesta y por ende actuar diferente. Y muchos nos estresamos, me incluyo, porque eso es para todos, porque nuestra formación occidental ha sido así, jóvenes, ha sido de una manera tan lineal, tan secuencial, tan objetiva, tan determinista, que nos enseñaron a ver solo lo cierto, no nos prepararon para actuar o desplazarnos en un escenario incierto. Y cuando llegan los sucesos inciertos, ¿verdad?, inesperados, entramos en pánico y miedo, por supuesto, porque no estamos acostumbrados a desplazarnos en contextos de caos, de incertidumbre. Entonces, fíjense cómo este coronavirus, que vuelvo a decirlo, ¿verdad?, que ha generado de verdad ha generado
un caos en la sociedad a nivel mundial, porque es una sociedad globalizada, nos afectó a todos. Y es por eso que yo les vuelvo a decir, con nuestro comportamiento inadecuado, también afectamos al otro. Y fíjense cómo ya, supuestamente, ya Japón, China, tienen ya la vacuna y no la quieren soltar porque no quieren, porque Estados Unidos es uno de los países que está más afectados y ellos, por supuesto, no son amigos para nada de Estados Unidos. Incluso ellos tienen un código de prohibición de que aquel chino, japonés que entra a Estados Unidos no puede entrar nunca más a su país, porque acuérdense que ellos fueron muy afectados por la guerra de Hiroshima, cuando Estados Unidos invadió y bombardeó a ese continente oriental. Entonces, fíjense cómo todo eso, fíjense que ha pasado, han sido años, siglos, que ya han pasado desde esa guerra, ¿verdad?, mundial, cómo todavía todas esas situaciones que ellos vivieron todavía la tienen presente. Y es allí donde les vuelvo a decir, este coronavirus vino a alterar nuestro ecosistema, vino a alterar nuestro mundo. Incluso hay animales que también ya Estados Unidos lo están diciendo, ¿verdad? Y hay mucho en internet, que hay animales que estaban escondidos, que no habían vuelto a salir al ecosistema, porque le tenían miedo al humano y ahora han vuelto a salir porque saben que no están en peligro. Y es que el humano, con su comportamiento inapropiado, ha hecho mucho daño, no solamente a él mismo, porque se ha hecho daño a sí mismo, pero también al ecosistema y a los otros. Entonces, fíjense cómo desde un episodio como las guerras, ¿verdad? ¿Qué hicieron las guerras? Hacernos ser personas más agresivas, porque eso es lo que hizo la guerra, ser personas más agresivas. Como nosotros de generación a generación, ¿verdad?, hemos ido creando capas de odio y no hemos podido superar esos odios. ¿Y por qué no los superamos? Bueno, no los superamos simplemente porque no hemos tenido una comunicación interna, es decir, no hemos podido hacer un proceso introspectivo. La escuela no le ha dado la importancia a la educación personal. Y una de las cosas que yo, por lo menos en mi caso, que yo escribo sobre el aprendizaje personal, incluso he escrito sobre eso, ¿verdad? Del aprendizaje personal. Es importante que además de que usted reciba dentro de esos 4 pilares fundamentales que lo dice la UNESCO, ¿verdad?, que es el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser persona y a convivir, usted también tenga un aprendizaje personal, porque el problema, que como lo establece la UNESCO, es que debe haber un aprendizaje del ser, pero lo tocan, ojo, a través de una linealidad muy general, es decir, mediante los ejes transversales que no le dan realmente la importancia, porque para empezar, el mismo docente no sabe cómo abordarlo, porque es que el aprendizaje personal tiene que ser una asignatura aparte, tiene que incluir a esa malla curricular para que las personas también aprendan a ver cómo funciona su cerebro, cómo él piensa, cómo se expresa, cómo se siente y cómo actúa. Es la única manera para lograr los cambios. Y allí Rafael Echeverría tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros hacer esas transformaciones como ser humano es específicamente haciéndonos una mirada hacia nosotros mismos para ver cómo fue que nosotros, a través de esa estructura familiar o social, cómo nosotros estamos codificados para poder reprogramarnos y poder ser mejores personas. Eso por una parte. Lo otro es que el proceso introspectivo debe ser diario y así uno se da cuenta de cómo uno piensa, cómo uno expresa y cómo la persona actúa. Esa es la única forma, esa comunicación introspectiva permanente es lo que nos hace un cambio de observador. Y ningún observador puede cambiar a su observador si no ha hecho una mirada hacia sí mismo. Necesitamos hacer cambios, jóvenes, ustedes que están conformando esta nueva sociedad, los hijos de ustedes que van a venir más adelante o los que ya lo tienen, tenemos que ir haciendo cambios y la única manera de hacer cambios es haciéndonos nosotros mismos conscientes de quiénes somos realmente, para activar un nuevo yo, para
activar una nueva identidad humana, para que haya de vuelta a la especie, de vuelta a la humanidad. Es la única manera. Y eso se logra, jóvenes, con un contexto donde nosotros podamos tener un desplazamiento saludable, es decir, desde una interacción amorosa, donde nosotros podamos ser aceptados, escuchados y respetados como personas. Del resto, si no lo hacemos así, vamos a seguir desplazándonos en esos contextos de agresivos, en esos contextos de indiferencia, sin conciencia social, y eso le ha hecho mucho daño a la sociedad. Incluso, fíjense cómo este coronavirus, que nos ha estresado todo, porque ¿quién no va a estar estresado si no podemos ni salir ya? Y si salimos es con mucho miedo, por supuesto, porque el virus no es cualquier cosa, el virus es altamente contagioso. Entonces, imagínese usted que con cualquier cosita usted se puede contagiar, por eso es preferible quedarse en la casa. Entonces, fíjense que aunque utilicemos, ¿verdad?, esas medidas de preventivas, debemos ser muy cuidadosos al salir a la calle. Y vuelvo a decir, como algo tan incierto como el coronavirus nos vino a mover el piso. Y es allí donde nosotros, como estamos viendo las funciones del cerebro, debemos aprender nosotros a mirarnos, cómo nuestro cerebro reacciona si nos estresamos con facilidad, si nosotros caemos en caos con mucha facilidad, es decir, si las cuestiones de incertidumbre nos alteran nuestro comportamiento y nuestra forma de observar la vida. Si somos personas muy reactivas, es decir, reaccionamos mucho frente a los eventos, todas esas cosas lo podemos hacer observando nuestro comportamiento, y eso tiene que ver con el lóbulo frontal. Otro es que el lóbulo frontal también tiene mucho, ¿verdad?, con la función de la personalidad y el humor. Fíjense cómo la gente, como yo digo en forma general, la gente no desarrolla el lóbulo frontal, de verdad, porque eso también se puede desarrollar. El humor es muy importante, y por eso es que ya está comprobado, jóvenes, que nosotros a través de la risa, del buen humor, nosotros podemos mejorar. Incluso el estrés es un indicador, ¿verdad?, de las alteraciones de la salud mental, y por ende de todas las enfermedades somáticas, ¿verdad?, físicas que se proyectan con el tiempo. Pero ¿cómo no se van a desarrollar esas enfermedades si nosotros somos producto de un sistema, ¿verdad?, social, donde si no generamos dinero, si no estamos de lunes a lunes en un desplazamiento rápido, no podemos estar tranquilos? Entonces, fíjense cómo nuestra cultura occidental nos ha llevado a vivir en estrés. Y el estrés en exceso causa distrés, que el distrés es altamente, ¿verdad?, dañino para nuestro cerebro. Incluso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos generar esos espacios, y por eso es que la cultura oriental es totalmente diferente a la nuestra, porque ellos primero no andan en ese trajín que andamos nosotros, que salimos a las 5 de la mañana y regresamos a las 11 de la noche. No, ellos tienen un tiempo también para meditar. La única manera de poder nosotros lograr, ¿verdad?, un perfecto equilibrio entre mente, cuerpo y alma, lo da la respiración profunda y la meditación, ya sea en yoga, ya sea, si no quiere yoga no importa, pero es desconectarse. Incluso psiquiatras que yo he conocido, famosos, recomiendan que diariamente usted tenga una desconexión mínimo de 10 minutos para que pueda silenciar ese cerebro, porque si no usted se va a ir poniendo va a ir incrementando su irritabilidad y las cosas se le van a salir de su control. Eso por una parte. En cuanto a la personalidad, recuerden que ser persona, ¿verdad?, ser persona. Hay muchos test de personalidad que lo vamos a desarrollar en psicometría, no aquí, pero como ustedes son mis mismos alumnos, bueno, estoy ahí viendo a ver cómo organizamos estas dos asignaturas para que aprendamos mucho. Ustedes aprenden y yo también. En cuanto a la personalidad, pues la personalidad, hay muchos autores que hablan de personalidad hasta decir ya no más, que tiene que ver con el lóbulo frontal, pero uno de los autores que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, es Alfred. Él habla de la personalidad, y él es del enfoque de la teoría transaccional, porque él habla del yo padre, del yo niño y del yo adulto. Aquí voy a hacer un énfasis. En el yo niño, él dice que
Generalmente, ¿verdad? Él es psiquiatra y por eso se lo cito. Él dice que el ser humano tiene 3 tipos de personalidad. Se puede desplazar desde la personalidad de yo niño, yo adulto y yo padre. Generalmente el ser humano se proyecta a través del yo padre. ¿Por qué? Porque fíjense, volvemos a las estructuras. Es allí donde nosotros, ¿verdad? Mediante esa simbología, esos códigos sociales, familiares, esos valores, creencias, costumbres que hemos adquirido en esa interacción con papá y mamá en los primeros años, incluso esos son los que nos marcan a nosotros y que el cerebro a veces, ¿verdad? A través de esa mente inconsciente nos esconde todos esos episodios porque muchas veces han sido dolorosos. Con la buena de Dios, que en estas generaciones que han salido, ¿verdad? Que son ustedes los jóvenes, ya los padres han ido cambiando, pero cuando los padres de antes eran muy autoritarios, esos padres de 1920, 1900, incluso los de 1928, que era la mía, eran muy autoritarios, entonces uno no tenía derecho a expresarse libremente y mucho menos a desplazarse como uno quería. Había una imposición de normas, ¿verdad? Eso no solo para mí, sino para todo el mundo. Había una imposición de normas y entonces todo eso que nosotros vamos adquiriendo en nuestro hogar, vamos entonces también transmitiéndoselo a nuestros hijos. Con la buena de Dios, que esta generación de padres también como yo, que no somos tan viejos, también hemos hecho cambios pues importantes para educar de manera diferente, porque yo siempre he dicho que con ese nivel de autoridad impuesta no se logra nada, porque ya está demostrado, incluso hay escuelas, ¿verdad?, que ya lo demostraron, que los alumnos donde hay tanta autoridad, ellos aceptan porque no les queda de otra, pero en los baños se drogan, incluso hay un estudio en Colombia que los jóvenes se tomaban alcohol y los padres decían, pero es que no huele a alcohol, era que los chicos con algodón se introducían por el recto un poquito de algodón y impreso en alcohol y todo eso lo iban generando y todo lo demás, además de la María, ¿no? La María, que es la marihuana, que bueno, lleva a los chamos a desconectarse del mundo porque creen ustedes que la gente que consume psicotrópicos o marihuana, que no es tan dañina, porque bueno, depende de cómo se la consuma, ¿no? Porque yo lo digo, no es tan dañina, nunca he consumido ningún tipo de esta sustancia, pero los indios sí lo han hecho, entonces todo depende de la cantidad de que usted le agregue, ¿verdad? Porque así como la cafeína y todo lo demás, todo en exceso es malo. Entonces, bueno, lo que les quiero decir con esto es que estas situaciones de la sustancia, ¿verdad?, que van consumiendo los jóvenes, es porque es escapar de esa realidad. La realidad es tan cruel, y eso no lo digo yo, lo dicen los jóvenes. Yo he trabajado mucho con jóvenes, y la realidad es tan cruel, ¿verdad?, que preferimos tapar esa realidad, es decir, vivir otra realidad. Pero eso es cuando no tenemos una determinación como personas. Ya cuando estamos determinados y sabemos para dónde vamos y estamos claros con lo que queremos, nadie nos puede sugestionar y mucho menos caer en ese tipo de sustancias. Por eso es tan importante que nosotros, jóvenes, ustedes que van a estar frente a unos procesos, ¿verdad?, de ayuda para las personas, una de las primeras condiciones es buscar la forma de que desarrollemos la autodeterminación personal, desarrollemos la autoestima. Son conceptos tan trillados, pero tan necesarios, que la autoestima y la autodeterminación son importantes para nosotros. Entonces, fíjese cómo el doctor Alfred decía, ¿verdad?, que cómo era posible que nosotros en ese tipo de personalidad nos desplazamos con el yo adulto, porque esos son las simbologías que tenemos en el cerebro. Y otro es el yo niño. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿verdad?, a través de esa personalidad del yo niño, es porque hacemos los berrinches. Usted no ve cómo la gente, sobre todo cuando están en proceso de comunicación, se alteran, ¿verdad?, porque se están comunicando con el yo niño. Y la otra personalidad es el yo adulto, que es el que nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a ser personas bien determinadas, pero también para comunicarnos mediante una comunicación efectiva y asertiva. Lo otro es que volviendo al caso de la
de la personalidad, es importante que nosotros enseñemos, ¿verdad?, a nuestros pacientes, porque la respuesta, como dice Rafael Echeverría, la respuesta a nuestros problemas la tenemos nosotros mismos. No necesitamos incluso que el psicólogo o el psiquiatra nos diga qué debemos hacer, no, porque ese no es el fin de nosotros, o sea, no es el propósito de que nosotros marquemos, ¿verdad?, la línea de conducirse de la persona, no. En la danza de la vida nosotros tenemos que aprender a danzar, es decir, a interactuar con el otro, a desplazarnos. En ese escenario, el mismo paciente, usuario, con una mirada hacia sí mismo, él va a descubrir en ese silencio, en ese encuentro, en esa conexión consigo mismo, va a encontrar la respuesta de lo que él quiere escuchar. Lo que pasa es que recuerde, como la mente inconsciente es muy poderosa, no nos deja ver la realidad, porque la mente consciente, ¿verdad?, que es la que está allí muy despierta, es la que nos esconde las cosas para que la mente inconsciente nos salga. ¿Ves? Ellas siempre viven en dualidad. La mente inconsciente nos guarda todos los recuerdos y la mente consciente activa solo lo que le interesa. Entonces, en esa dualidad debemos aprender a revisarnos y que salga, como dice Echeverría, todos esos procesos, y las respuestas siempre estarán dentro de nosotros, siempre. Por eso es que el problema está en que nosotros no somos sino asesores, y un psicólogo no tiene la verdad en sus manos. Un psicólogo tiene que dejar que el mismo paciente descubra qué es lo que le está pasando. Claro, también depende, ¿verdad?, de las disfuncionalidades que él esté presentando, por citar un ejemplo. Un paciente bipolar, un paciente que tenga alguna patología, ese paciente, lógico, le va a costar muchísimo encontrar esa respuesta de lo que le está ocurriendo, porque allí está afectado los neurotransmisores, que también lo vamos a ver más adelante. Los neurotransmisores tienen mucho que ver con esos estados emocionales. Cuando estamos en esos estados de fluctuación, allí nadie piensa. Una de las cosas que es increíblemente cierto es que las emociones tienen mucho que ver con nuestra forma de actuar. Y si somos personas de verdad, que sobre todo las personas que tienen problemas disfuncionales, y en la edad adulta también, cuando vamos avanzando a esa tercera edad, por eso que los ancianos se deprimen muchísimo. Muchos ancianos, cuando llegan a la tercera edad, no encuentran qué hacer, porque primero se sienten solitarios, lo otro es que no es culpa de ellos, viene un disparo de neurotransmisores que les va afectando su psique y por supuesto, van a tener muchos conflictos, tanto emocional y actual. Bueno, el humor, jóvenes, el humor, vamos a activar ese humor con la risoterapia, hay un ejercicio, ¿verdad?, que yo fui a un taller de risoterapia y yo decía, ¿cómo será que van a enseñar a reír a uno? Es muy fácil. Nosotros con la letra jaja, jeje, jiji, jojo, juju, hacemos primero los ejercicios vocales, ¿verdad?, de vocalización de esas palabras, y además de eso permite mover los músculos de la cara y hacerlo seguido en grupo. Eso causa mucha risa. Entonces la risoterapia debemos activarla, es decir, ese ejercicio, el humor, esos chistes, pero chistes elegantes, ¿verdad? Siempre andar alegre, porque debemos activar esas endorfinas para que la serotonina, que es la que causa daño, tengámosla neutralizada. Y otro de los aspectos que hay que recomendarle al paciente es que haga ejercicio. ¿Y por qué creen ustedes que todos los médicos hagan ejercicio? Porque es que el ejercicio no es para tener un cuerpo perfecto, sino una mente clara, una mente en armonía, en equilibrio. El ejercicio le dispara la serotonina y le ayuda a estar tranquilo, relajado. En cambio, si usted está sedentario, fuma muchísimo, consume café y chalala, alcohol, todas esas cosas irritan el cerebro. Acuérdense que el humor es cuando estamos muy equilibrados con los neurotransmisores. Y cuando estamos en desequilibrio, ¿verdad? Todas las sustancias en exceso causan irritación al cerebro, y lógicamente por eso es que la gente anda de mal humor. Pues cuando usted anda de mal humor es porque algo no está bien en su organismo. Una persona que siempre está estresada, una persona que solo ve lo oscuro, no ve lo rosado, no ve el azul, no ve otros colores, una persona que no le ve sentido a la vida, que no tiene humor para nada, que siempre anda amargado, es una persona que tiene problemas de personalidad, y hay que revisar eso. Bueno, saliéndonos de allí, jóvenes, cuando termine esta lámina, 2 láminas, yo les voy preguntando. Entonces, vayan anotando para que ustedes hagan sus intervenciones desde lo que ustedes están entendiendo, jóvenes, desde lo que ustedes están entendiendo. Lo otro es
Otro aspecto importante, ¿verdad?, que está aquí en el cerebro es la área de Broca, muy conocida porque allí es donde se produce el control del habla. Ella les produce, si usted tiene dañado la área de Broca, usted no va a poder hablar nunca. Entonces la área de Broca, ¿verdad?, controla el habla, pero allí es donde se produce el lenguaje. Se produce el lenguaje, es decir, ella es la que le comanda que para que usted asocie la información que tiene en el cerebro para producir esos pensamientos, y a través de la boca, ¿verdad?, de la cuerda vocal y la lengua, usted puede articular la palabra. Nadie joven puede articular palabras si no tiene la lengua. Es decir, si a usted le falta un trozo de lengua, y lo he visto muchos pacientes que han tenido accidentes, ¿verdad?, no puede articular la palabra porque el área de Broca le permite producir el lenguaje, mas no le articula la palabra, porque es las cuerdas vocales y la lengua que hace la movilización de esa palabra. Bueno, el lóbulo temporal, que lo tenemos acá, ¿verdad?, de al ladito, que aquí lo pueden observar en la lámina, tiene que ver con la audición, con el lenguaje y la memoria. Fíjense una cosa aquí importante, la audición, el escuchar. Fíjense cómo los estudiantes y los jóvenes de esta generación tienen un problema con el oído, porque escuchan música a alto volumen. Esa música, que es una de las cosas que ustedes tienen que aconsejarle a los chamos, a las personas jóvenes y a los adultos, es que no podemos estar en sitios ruidosos, porque los sitios ruidosos también desequilibran, irritan al cerebro. Por eso es que ustedes no ven que los psicólogos, la mayoría, cuando usted entra en una consulta de un psiquiatra o un psicólogo, ellos tienen es puro cuestiones aromáticas, incienso, música instrumental, porque usted no va a escuchar ese chalalá duro, ese sonido fuerte, porque eso irrita al cerebro. Por eso es tan recomendable que utilicemos la música instrumental, jóvenes. La música instrumental, primero, que pone al cerebro en sintonía, lo relaja, porque es que el problema del cerebro es que también se irrita. Cuando él se irrita, usted se molesta, usted anda agresivo, usted anda frustrado, de mal genio, y es por eso, porque vivimos en un contexto social muy acelerado, y todo, ustedes no ven desde que usted amanece, son los ruidos, ¿verdad? Más el smog, ¿verdad? Más todos los contaminantes que tiene nuestro ecosistema gracias a nosotros, ¿no? Y por supuesto esos ruidos alteran el equilibrio y la audición. A la larga usted va perdiendo el oído por la música muy alta. Lo otro es que el psicólogo, ¿verdad?, o el psiquiatra, uno de los aspectos que debe tener bien desarrollado es la audición, es decir, el saber escuchar, porque una cosa es oír, ¿verdad?, y otra es escuchar. El escuchar, ya se los he dicho, es en mente en blanco, es decir, sin ninguna etiqueta en ese cerebro, sin ninguna situación preconcebida, y mucho menos con prejuicios o prejuicios. Tenemos que escuchar en mente en blanco, y escuchar en mente en blanco a nuestro paciente es necesario, porque no podemos escuchar desde nuestras perspectivas, desde nuestra intención, es desde la intención del mensaje que quiera transmitir esa persona. Recuerden que así como usted lo pueda llamar paciente, usuario o cliente, ante todo es una persona. La persona viene a usted a confiar sus secretos más íntimos, y debemos escucharlo en mente en blanco, desde la intención que él quiera transmitir. Y la única manera de escuchar es poner ese cerebro en cero, neutralizar nuestros pensamientos, no tener preconceptos establecidos, porque entonces no vamos a entender. Y lo otro importante aquí, jóvenes, es que cuando escuchamos, ¿verdad?, podemos ir hilando ese discurso para poder hacerle pregunta al paciente. Si no estamos escuchando con atención, fíjense la concentración allí, es el escuchar en mente en blanco para poder entonces hilar lo que nos está diciendo, para ir llevándolo secuencialmente a lo que nosotros queremos lograr. Cuando, fíjense, había ese psiquiatra que yo les digo que es de la teoría transaccional, él decía, el libro de él se llama, yo voy a ver si lo consigo para que lo lean, es muy interesante porque él es psiquiatra, él se llama ¿qué dice hola? ¿Qué dice usted después de decir hola? Porque él dice que las primeras palabras que dice una persona en esos 5 y 10 minutos son determinantes para usted ya hacerle un perfil psicológico. Entonces, la única manera de hacer ese perfil psicológico, ¿verdad?, es escuchando a la persona atentamente cada palabra, además de su comunicación gestual, para nosotros, entonces, cuando él ya comience a hablar, nosotros ir llevándolo
para ir metiéndonos en ese mundo íntimo de ese paciente. Es la única manera de poder hacerlo. La otra vez alguien me preguntaba, profe, porque otra cosa que yo les decía, no podemos, si él guarda silencio y no le responde, usted no puede ser invasor, usted no puede pasar de ese momento. Pero allí está la estrategia que le estoy diciendo. Si él se queda en silencio, ¿verdad? Usted espera, pero en la medida que él vaya hablando, usted con esas mismas palabras de él, con las mismas palabras de él, usted lo va llevando a replantearle preguntas. Esa es la forma correcta y eso lo está haciendo mucho el coaching, o sea, el coaching ontológico de Echeverría, porque él es famoso, de paso, él es muy famoso. Él estudió, creo que fue en Rusia, imagínense usted el doctorado. Entonces, él en esos tiempos, pues, él es una persona muy preparada, pues una persona que sabe demasiado y es multimillonario porque precisamente él fue la técnica de hacer la pregunta, el arte de hacer preguntas, con las mismas preguntas, o sea, con el mismo discurso que hace el paciente, con esa misma comunicación que está transmitiendo, usted le hace las preguntas y no le va a dar ninguna sugerencia, no le va a dar respuesta. O sea, usted como psicólogo no puede abrir la boca para darle respuesta al paciente, ni hacerle orientaciones, ni asesoramiento, sino que usted con esa comunicación que él está transmitiendo, usted simplemente le va haciendo preguntas, solo preguntas, y tal cosa, y lo va llevando. Es una técnica tan interesante que al final usted no recomienda nada. No recomienda nada porque simplemente usted le está haciendo es llevar al paciente a un proceso introspectivo. Es decir, con esa pregunta él se da una mirada a sí mismo y las respuestas siempre estarán dentro de la mente inconsciente. Allí están las respuestas. Bueno, lo otro es el saber escuchar, implica nosotros aprender a escuchar. Y la única manera de aprender a escuchar es también nosotros aprender a silenciar la mente. Y por eso es tan importante, porque ustedes creen que la gente anda haciendo yoga y meditando, porque la única manera de desestresar la mente, de desestructurar la mente y de aprender a guardar silencio es con la mente en blanco, y eso lo da la meditación y el yoga. Por eso es tan importante hacer esos ejercicios, ¿verdad? Y lo otro es aprender a respirar, porque cuando aprendemos a respirar, también bajamos el ritmo, pues, de muchas cosas, del pulso, de todas nuestras emociones, y la respiración es muy importante. Esas respiraciones profundas hay que aprender a hacerlas. Bueno, lo otro es el lenguaje. Bueno, con el lenguaje, como dice Echeverría, porque Echeverría es conocido por ese elemento tan importante que él agregó a los psiquiatras y a los psicólogos, ¿verdad? Que es que en el lenguaje usted, tanto expresivo, ¿verdad? El lenguaje oral, como el lenguaje corporal, usted puede descubrir muchas cosas y ayudar al usuario. Recuerden que aquí la terapia que nosotros hacemos, el asesoramiento, la orientación, como lo quieran ustedes llamar, siempre estará relacionado, jóvenes, con el acto de ayudar, ¿ok? En ese acto de colaboración, de ayudar al paciente a que él encuentre y encuentre salida a los problemas que está presentando. Y por supuesto, encuentre ese equilibrio mental, porque recuerden que cuando vamos al psicólogo, al psiquiatra, es porque nos sentimos afectados emocionalmente. Y en las emociones, parece mentira, es que somatizamos las enfermedades. Bueno, entonces, en ese aspecto del lenguaje, como lo dice Rafael Echeverría, es que usted puede descubrir y conectarse, ¿verdad? Hacer la sinergia con el usuario o con la persona para que él se sienta en empatía, ¿verdad? Porque si usted, imagínese, una persona profesional que siempre anda mal encarado y medianamente le habla al paciente, no se interesa por sus cosas, por supuesto ya usted está creando barreras allí que no le van a permitir comunicarse asertivamente, ni claramente, ni efectivamente. Y lo otro que dice Echeverría y el doctor Albert, es que ustedes tienen, que el psicólogo tiene, ¿verdad? Y el psiquiatra tiene que estar muy pendiente de lo que dice el paciente, porque es en el lenguaje, en esas primeras palabras y en esas palabras que el cerebro, la mente inconsciente nos repite, es allí donde nosotros tenemos que prestar atención a esos detalles, aquellas palabras, y para ello puede usted hacer notas, notas, ¿verdad? En una agenda, porque, bueno, yo no les recomiendo una agenda, yo les recomiendo la historia clínica. Cada psicólogo debe crear la historia clínica del paciente o del usuario y allí anota las palabras que él más repite,
cómo las repite, cómo a través de ese lenguaje corporal, que le denota a él, o sea, qué demuestra, qué proyecta cuando habla de esa situación. Eso por una parte. Lo otro es la memoria. La memoria, tenemos 3 tipos de memoria, ¿verdad? Que es la memoria de trabajo, que es la de corto plazo, la memoria a largo plazo, y, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Eso la vamos a ver más adelante. Ok, entonces, en el tronco del encéfalo, que está acá, ¿verdad? Que es todo esto que nosotros conocemos como el cuello, la parte de atrás. Acuérdense que allí está la médula espinal, y por eso es que ustedes cuando ven las películas de karate, que le dan paz en el tronco, es porque allí, lógicamente, a usted le cortan, le dan un golpe, le cortan la conexión con la médula espinal, y la médula espinal es la que nos mantiene vivos, conectado con el cerebro, pues es lo que nos mantiene vivo. Entonces, fíjense cómo en el tronco del encéfalo tenemos la conciencia, es decir, para hacernos conscientes de lo que nos rodea. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, que hablamos tanto de la conciencia. La conciencia es ser consciente. Y uno se hace consciente, yo le decía a mis alumnos cuando yo empecé a trabajar hace años, que yo le decía a mis alumnos, ¿cómo me hice yo consciente? Bueno, al hacernos conscientes cuando nos paramos frente al espejo y nos miramos a nosotros mismos, jóvenes, pero no de una mirada de allá, de qué bonito tengo los ojos, ¿verdad? O los labios, o el cabello, no, es de una mirada interna, desde que tú te miras hacia adentro, cuando te haces consciente, porque ya tú eres consciente de cómo piensas, cómo te expresas, cómo actúas, cómo sientes, y cómo en esa conexión de actuar, ¿verdad? Cómo ese actuar está conectado con tu pensar, con tu sentir y con tu expresar. Allí eres consciente. Y la conciencia, uno de los problemas que hemos tenido en la modernidad es precisamente que nos activó la conciencia individual, porque acuérdense que nosotros somos producto de toda esta estructura y funcionalidad de la sociedad, y nos creó un prototipo de hombre que es materialista, un hombre que es derrochista, porque lo que hacemos es derrochar, ¿verdad? Tanto los materiales naturales, ¿verdad? Como todo lo que nos rodea. Le hacemos daño a todo lo que tocamos, es increíble. La mayoría o sea, el hombre en forma general ha hecho mucho daño al ecosistema. ¿Por qué? Y al mismo hombre y a sí mismo, porque es inconsciente, aunque se llame consciente. Entonces, en ese estado de conciencia hay varios niveles, pero eso también lo vamos a ver más adelante con Sigmund Freud. Pero en la conciencia es una conciencia individual, y esa conciencia individual es la que nos permite a nosotros mirarnos a nosotros mismos para proyectar una conciencia social. ¿Cómo proyectamos una conciencia social? Cuando hacemos el bien. Recuerden que el bien, tal como lo citaba el filósofo Osho, las acciones virtuosas, lo que es bien, lo que genere, es lo que decía Osho, lo que genere felicidad, es virtuoso. Todo lo contrario son acciones no virtuosas. Entonces, cuando generamos acciones virtuosas, es que queremos el bien común, el saber bien vivir, el buen común en una comunidad habitada desde una forma globalizada. Y es importante que entendamos que el comportamiento inapropiado también daña al otro, y ese daño al otro igual repercute en nosotros mismos. Al sernos conscientes, no queremos dañar ni a nuestro ecosistema y mucho menos al prójimo. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo, también lo decía Osho, muy famoso, es un filósofo muy famoso. Osho, lo que pasa es que él nunca pone el nombre en los libros, simplemente Osho. Él habla del cerebro femenino y el cerebro masculino, es decir, la energía masculina y femenina, que eso no les he hablado, ¿verdad? Bueno, entonces el tronco del encéfalo, ¿verdad? Que es el tallos acá, abajo, atrás, controla el ritmo cardíaco, es importante, ¿verdad? Por eso es que cuando nos dan, le dan allí, los karatecas cortan, ¿verdad? Esa comunicación, porque allí es donde se produce el ritmo cardíaco, la respiración y la conciencia. Bueno, jóvenes, eso por una parte. Lo otro es
En el lobo temporal, como lo pueden observar acá, vamos a ponernos aquí, tenemos las sensaciones, y qué increíble en ese lóbulo parietal, ¿verdad? Esas sensaciones, y la gente, nosotros, ese lóbulo lo tenemos prácticamente dormido, porque nosotros sí sabemos de las sensaciones, pero ¿cómo creen ustedes que nosotros aprendimos las sensaciones del calor, ¿verdad? Del dolor, porque también va a depender del umbral del dolor que desarrollemos. Hay gente que tiene el umbral del dolor muy alto y otros medios, otros bajos. Entonces, en esas sensaciones, jóvenes, tenemos que aprender a desarrollar también esas sensaciones de lo que no vemos, de esa percepción más allá de ese poder de la racionalidad lógica. Debemos desarrollar esa sensación de intuitiva, es decir, que la gente lo relaciona mucho con el corazón. Déjate llevar por las corazonadas, por los latidos, déjate llevar por tu corazón. El corazón no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con el lóbulo parietal, porque las sensaciones es que usted va desarrollando, ¿verdad? A través de la meditación, de la respiración, usted va desarrollando esa sensación del sexto sentido que le llama la gente, que es el pensamiento, bueno, eso no tiene que ver con el pensamiento, sino la proyección de la intuición. Es decir, la intuición le permite a usted ver más allá del plano lógico, sentir la energía del otro, conectarse con la energía del otro. Y eso es muy importante para un psicólogo, parece mentira, porque el psicólogo, si se conecta con la energía del otro, allí va a ser la sinergia y puede meterse en ese mundo íntimo. Recuerde que es muy difícil aceptar o sea, cuando uno va al psicólogo, al psiquiatra, y uno le permite que entre a su mundo íntimo, uno se siente como desvestido. ¿Por qué? Porque en el mundo íntimo es donde nosotros guardamos en esa memoria a largo plazo el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene un señor baúl de los recuerdos, con cosas buenas, con cosas desagradables, con cosas quizás traumáticas. Entonces, es allí como si desarrollamos, ¿verdad?, las sensaciones de ese poder intuitivo, podemos conectarnos con esa sinergia con el paciente. Incluso eso lo podemos desarrollar cuando hacemos pinturas, ¿verdad? Hacemos dibujos, cuando nos desconectamos del hemisferio cerebral izquierdo, porque a través de la pintar mandala es tan importante, porque nos concentramos, dejamos las palabras, porque el cerebro hay que silenciarlo, y la única manera, ¿verdad?, oliendo diferentes olores, tocando con el tacto, ¿verdad?, diferentes texturas, pintando, distinguiendo los colores, es importante, ¿verdad?, guardando silencio, haciendo también ejercicios de proyección, ¿verdad?, de que podamos dejar la mente lógica e irnos a sitios así como sitios que nos agraden, sitios que nos podamos conectar con un ambiente muy bonito, ¿verdad? Así tipo Avatar, la película Avatar, no sé si la han visto. Entonces, bueno, meternos en un mundo diferente para que ese mundo imaginario lo empecemos a desarrollar. Porque es que el problema es que tenemos una racionalidad lógica producto del hemisferio cerebral izquierdo, y nos mete mucho en la palabra, en el lenguaje, y no dejamos desarrollar la mente inconsciente. Cuando podemos meternos en el mundo imaginario, en el mundo proyectivo, trasladarnos de un sitio a otro, vamos dejando el cuerpo físico y podemos salir al cuerpo etéreo, dejar el cuerpo, porque la mente, el que está encerrado es el cuerpo, no la mente. Usted a través de la mente puede viajar, y cuánta gente por lo menos no ha salido de ese cuerpo para viajar a otros países, a otros continentes. Se puede hacer, solo que eso tiene mucho que ver con la meditación y la concentración, el mente en blanco, y eso cuesta bastante, porque el miedo primero es de dejar el cuerpo, y lo otro es que no es fácil desarrollar las sensaciones. Cuando usted con las sensaciones, incluso hay ejercicios de coaching que lo ponen a actuar como un animal, que usted sienta como un animal, que se comunique sin palabras. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted desarrollar, ¿verdad?, ese poder intuitivo, ese mundo imaginario, ese mundo creativo, ese pensamiento proyectivo, es decir, proyectarse a otro lugar para poder desarrollar la plasticidad cerebral y, lógicamente, el cerebro derecho, porque es que el cerebro derecho es el que tenemos dormido. Bueno, luego también tiene que ver el lóbulo parietal, casi todos están conectados. Acuérdense que esto es muy importante que se los diga. Los lóbulos, ¿verdad?, a través de sus 4 cuadrantes, los lóbulos no funcionan
aisladamente, no, ellos siempre estarán conectados. Acuérdense que las células trabajan en asociación, nunca será aislada, pues siempre están en comando, ellas conectadas en asociación. Y bueno, la percepción, la conciencia corporal y la atención. Fíjense cómo es de importante este lóbulo, la atención. Muchas personas tienen problemas de atención, pero eso también es un problema creado. Acuérdense, todos los problemas son creados, así de fácil, porque son producto de nuestra socialización, ya sea con nuestro grupo familiar o grupo social. En esa atención es importante también nosotros, fíjense, fijarnos en las palabras que más se repiten, identificar los elementos, ver el todo de la parte, concretarnos en algunos colores, algunos elementos que nos permitan, ¿verdad?, recordar. Eso es la atención. Y lo otro es hacer mucho ejercicio de respiración, hacer ejercicios de concentración, como, bueno, ver una película y después de allí, después de ver la película, por citar un ejemplo, pues, extraer cuál era la narrativa del personaje, el talco, de qué color estaba vestido. Eso lo estamos utilizando mucho en España, ¿sabe? Yo acabo de hacer unos cursos allí, en línea, por supuesto. Me encantaría ir a España. Ellos están haciendo, ¿verdad? Qué increíble. En un minuto a usted lo graban, pues entonces le ponen una grabación. Y en un minuto usted tiene que recordar de qué color, en qué lado tenía el reloj, o sea, recordar los más detalles que pueda, dónde estaba, de qué lado tenía el reloj, de qué color era la camisa, por decir, la gorra del otro. Imagínense, hay 1000 personas. Entonces, allí esos ejercicios le permiten a usted concentrar, ¿verdad?, la atención. Hay muchas maneras de hacerlo, lo que pasa es que nosotros somos muy lineales, solo la lectura y la escritura, y con ello nos conformamos. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros mucho daño, porque ha sido nuestra educación occidental, lamentablemente. Bueno, lo otro es el lóbulo occipital. Él tiene que ver con, ¿verdad?, que está en la parte posterior, lo que uno le dice la bolita aquí atrás, que es como un lóbulo, pues así es. Tiene que ver con la visión, imagínense. Tienen dañado eso, bueno, la visión y la percepción igual, ¿ves? También incluye la percepción, porque es claro, a través de la vista que usted percibe, ¿verdad? Pero es que usted sin ver también puede percibir, así de fácil. Solo que por eso es que con las personas videntes, si ustedes se ponen a hablar con ellos tienen un mundo imaginario increíble, y como ellos sin ver, ellos pueden caminar mejor que nosotros, recuerdan todo, los olores, los sonidos, todo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen vista, ¿verdad? La visión la tienen destruida, y con esa percepción hacen la suplantan pues la visión y pueden caminar mejor que mucho. Ves que yo me quedo impresionada aquí con esos troles, ¿verdad? Los ecobíes. Bueno, pues yo por fin no sé cuándo es un trole y cuándo es ecobíes, pero en esos trencitos que le digo yo, qué increíble. Yo he visto muchos videntes aquí, muchísimo, y entonces me impresiona eso también. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entran, salen, que eso es tan rápido, y tanta gente, y caminan dentro de tanta gente, dentro de ese trencito, y cómo ellos nos atropellan a nadie, ¿ves? Y nosotros que vemos atropellamos a todo el mundo. Qué increíble, ¿no? Analicen eso. Bueno, lo otro es la área de Wernicke. La área de Wernicke es de la comprensión del lenguaje, porque tiene que ver mucho lo que es la área de Wernicke y la de Broca, tienen que ver con la producción del lenguaje. Eso es. Y el cerebelo, ¿verdad? Que es la parte que está acá, que la pueden observar, y por eso le busqué esta lámina, porque de verdad creo que primera vez que consigo una lámina tan explicativa, pues ella tiene que ver con la postura, el cerebelo. Si nosotros tenemos dañado el cerebelo, no podemos tener el equilibrio perfecto de esa postura. Tiene que ver con el balance, es decir, mantenernos en equilibrio, ¿verdad? Y la coordinación de movimiento. El cerebelo es muy importante para nosotros, pues. Allí se lo dejo para que lo revisen con calma, y bueno, no, eso no es que yo les voy a poner un examen de que me describan los lóbulos, no, simplemente para que vayan, ¿verdad? Más adelante vayan identificando cada uno de esos elementos y puedan entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Un cerebro que pesa 1,5 kilos y que es tan importante en el cuerpito del humano. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, y ya yo les diré cuándo les voy a preguntar. Qué increíble. Vamos a hablar de la lateralización cerebral. En la lateralización cerebral, ya les dije que lo pueden observar acá, ¿verdad? Tenemos la fisura, una fisura que separa al hemisferio izquierdo y el derecho.
El problema ha sido ese, que nuestra educación occidental ha desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo, y fíjense cómo la educación occidental, ellos sí desarrollan la escritura y por supuesto la lectura, pero ellos utilizan más el cerebro derecho, y por eso no es que sean más inteligentes, como dicen ellos, no son más inteligentes, sino que tienen otras estrategias para poder desplazarse en esa danza de la vida. Bueno, en cuanto al hemisferio izquierdo, como lo pueden observar en la lámina, él se encarga del razonamiento numérico, razonamiento de pensamiento, es decir, ya empezó el techo, y el razonamiento lógico. Allí se produce ese razonamiento lógico, por eso es que somos tan lógicos, tan objetivos, tan deterministas, ¿verdad? Que lo cierto es tan cierto, pero es más incierto que cierto. Entonces, tan deterministas, tan secuenciales, tan lineales, tiene que ver con el lenguaje hablado, ¿verdad? Ya saben por qué, por el Guernica, por la Broca, el lenguaje escrito, ¿ves? Habilidad científica, porque el razonamiento es numérico, es metódico, es medible, es cuantificable. La habilidad numérica, ¿verdad? Que es un método, si no sabemos la matemática y estadística, estamos fuera de la onda. y por supuesto, él controla, o sea, el izquierdo controla toda la parte, no solamente la mano derecha, controla toda la parte del cuerpo, ¿verdad? De la lateralidad derecha. Y el izquierdo, el derecho, el hemisferio cerebral derecho, controla el otro lado. Por eso es que fíjense cómo el mismo cerebro, si ustedes se ponen a analizar en frío, el cerebro es simplemente divergente, es análogo, él no es igual. Entonces, claro, uno controla lo contrario. Si la naturaleza es tan sabia, ¿verdad? Y el Ser Supremo fue tan sabio, que si el cerebro hemisferio izquierdo se controlara el mismo, ¿cómo seríamos? Fíjense que controla todo lo contrario. Uno controla el otro y el otro controla el lado contrario. Entonces, qué importante es saber la lateralidad cerebral. Bueno, pero esta lámina no dice todo, entonces yo sí se lo voy a decir. En el hemisferio cerebral izquierdo también sale el pensamiento reactivo, la linealidad, pero también los patrones, los hábitos, todo lo que tiene que ver con los comportamientos agresivos, y lo que no les había dicho, maneja mucho la energía masculina. Qué increíble, increíble. El hemisferio cerebral izquierdo proyecta la energía masculina, es decir, las conductas agresivas, las conductas autoritarias, el comando, el mando y la crítica. Ese es un pensamiento reactivo, también es nocturno, es diurno, y todo lo que tiene que ver con todo lo que genera el pensamiento de comando y de autoridad. Y por supuesto, que es lo que le iba a decir, el pensamiento del hemisferio cerebral izquierdo controla la energía masculina. Y eso quiere decir que nosotros, sin ser varón, o sea, indiferentemente de ser varón o hembra, la energía masculina está en el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, por eso es que hay una situación, ¿verdad?, de que la agresividad, las conductas agresivas vienen de ese lado del cerebro. ¿Ve? Y todo lo que tiene que ver con agresividad, con violencia, es el hemisferio cerebral izquierdo, saquen la cuenta. El otro lado, que es el hemisferio cerebral derecho, tiene que ver con la intuición, y por eso es que, como les digo, no hemos desarrollado eso. En cambio, la educación oriental sí ha desarrollado la intuición, porque la intuición le permite a usted ver más allá de lo tangible, ver más allá de lo lógico. Lo otro es que la intuición le permite a usted también proyectarse, dejar que salga el mundo imaginario. Allí está la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, multidimensional, mildimensional. Y, por supuesto, ya les dije, controla la otra parte del cerebro. O sea, que el derecho controla el izquierdo y el izquierdo controla el derecho. Y si ustedes se ponen a ver, todo es un control. Así de sencillo. Bueno, jóvenes, en este punto he terminado. Quiero que me hagan algunas participaciones que voy a tomar en cuenta. Díganme, ¿cómo vamos allí? ¿Qué han entendido? ¿Quién quiere participar, por favor? ¿Están atentos? Cuéntenme. Cedo la palabra para que participen, jóvenes. Jóvenes.
Ajá, ¿qué dice Kelvin? Cuénteme, que a mí me gusta mucho su forma de pensar. Kelvin, ¿qué entendiste de todo esto que dije? Me gustó mucho que el cerebro funcionara de distinta manera cada área, porque si una área falla, técnicamente el cerebro no funciona de la misma manera. Sí, Entonces es importante cuidar nuestro cerebro. sí, señor. Ujú. Mucho, muy bien. Fíjense que no les dije porque se me pasó, pero ya se lo voy a decir, que el hemisferio cerebral derecho el derecho es de energía positiva, es de dulzura, es de amorosidad, es de candidez, es de ingenuidad. Por eso es que Ocho en su libro, ¿verdad? Energía masculina y energía femenina, él habla de eso, pues, porque el cerebro derecho le hace ver a usted lo rosado, lo bonito del mundo. Y lo rosado es un mundo rosado donde no existe la ignorancia ni la maldad. Entonces, en ese cerebro, ¿verdad? Cuando aprendemos a desarrollar la totalidad cerebral, aprendemos a integrar lo blanco y lo negro. Aprendemos a ver la diversidad de las cosas, que la noche y el día existen, que sale la luna y que sale el sol, que todo puede ser cierto, pero también incierto, que la lógica está, pero o sea, el sapien está, pero el demen también, que la mente consciente funciona, pero la inconsciente también. Entonces es importante que aprendamos a integrar la totalidad cerebral. A ver, ¿quién más quiere participar, por favor? Jóvenes. Ay, gracias. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, profe. A mí me ¿Sí? llamó mucho la atención una parte cuando dice de que nosotros como psicólogos tenemos que aprender a escuchar al paciente y eso quiere decir que tenemos que poner nuestra mente en blanco para, de acuerdo a las palabras que el paciente va diciendo, con sus propias palabras nosotros vamos a ir hilando de qué manera vamos a ayudarle al paciente a encontrar su propia solución que netamente está en el interior de este paciente. Y bueno, y después decía, en ciertos pacientes que tienen patologías como por ejemplo la bipolaridad o trastornos, a estas personas podemos ayudarles como a encaminar para que tomen los caminos más exactos, para que ellos mismos al final encuentren la propia solución de sus problemas. Eso me llamó, o sea, me gustó mucho esa parte. Qué bueno, qué bueno. Adelante, ¿quién más? Yo. Sí. Sí, algo que me gustó mucho fue que usted mismo dijo que nosotros primero necesitamos identificar qué tipo de cerebro nosotros tenemos, si manejamos más el hemisferio derecho o el izquierdo. Y creo que una parte fundamental entre nosotros por nuestra carrera es primero identificarnos, porque así sería mucho más fácil identificar qué paciente o qué persona mantiene qué tipo de hemisferio. Y pienso que nosotros tenemos que manejar los dos tipos de hemisferio y hacer como que la parte inconsciente maneja más del 80%. Así es. Qué buena intervención. Excelente. Fíjate lo siguiente. Me has dado una idea. Yo la semana que viene, cuando tengamos la próxima clase, les voy a traer un test para que lo desarrollemos aquí en clase, ¿sí? Un ejercicio que les voy a ir explicando. Eso vamos a comenzar con eso. Gracias por darme esa información. Les voy a hacer 2 test la semana que viene, ¿sí? Un test de personalidad y ojo, que yo les explique y usted lo va haciendo y el que quiera consultármelo me lo hace saber. Pero ya eso es ya en un ambiente confidencial, ¿ok? Entonces yo les voy a hacer la semana que viene porque la idea no es dar tanto contenido, sí, el contenido es importante, pero también buscar la aplicabilidad. Entonces les voy a aplicar el test cerebral, yo tengo todos esos test ya, el test cerebral y el test de personalidad, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo cuál es el tipo qué tipo de pensamiento utilizan, pues ya eso yo lo tengo desarrollado, qué tipo de pensamiento utilizan, cómo se desplaza usted bajo ciertas emociones y, lógicamente, cuál dominancia utiliza más, la izquierda o la derecha. Entonces, para que una vez que usted haga ese ejercicio, implemente nuevas estrategias, porque es importante, fíjense, cómo educamos nosotros nuestra mente para ser diferentes. De verdad se los digo, porque yo particularmente, yo vengo de una zona, ¿verdad? En aquel entonces, donde estudiar era muy difícil.
y yo estudiaba por lo menos afuera, porque para no hacerle ruido a mi familia, porque yo estudiaba muchísimo en aquel entonces, porque estudiaba una carrera de bachillerato, pero que me daba para ser técnico medio, que era enfermería. Y cómo yo desarrollé más en aquel entonces la lectura rápida, la comprensión, pero desarrollé mucho el pensamiento reactivo porque yo soy enfermera, es mi primera profesión. Entonces, cómo ser enfermera me hizo ser muy reactiva porque trabajé muchos años en las consultas en las salas de emergencia. Y allí, si tú no eres rápido, no haces comandos rápidos, seguro que vas a tener muchísimos problemas. Pero además de eso también desarrollé el pensamiento de respuesta porque había momentos que no teníamos ciertos implementos para poder dar respuestas a esa emergencia cuando había emergencias así como esta del coronavirus, y entonces imagínense todo lo que teníamos que crear. Bueno, pero eso me hizo ser un tipo de persona que ya yo no soy, eso sí se lo puedo decir. Y en vista de todos estos aprendizajes que yo he ido obteniendo en la medida que he ido preparándome, pues he dado cambios increíbles. Pero esos cambios los he dado porque me he permitido, ¿verdad? Además de mirarme a mí mismo, y no para ser juez impecable, implacable, para señalarme yo misma, para castigarme, no, nada que ver, ni para flagelarme, ¿verdad? Porque los padres hacían mucho lo que era flagelarse, ¿verdad? Cortarse, no, nada que ver, simplemente es para mejorar como persona y claro, y la medida que me he ido conociendo, también voy superando mis propios límites, mis propios miedos, por supuesto, porque yo vengo de un área rural, donde yo me crié fue en un área rural, en aquel entonces el transporte era casi que nulo, pues por decirle. Entonces, claro, yo tuve que salir de la ruralidad e irme a la ciudad a estudiar. Entonces, como decir de aquí a Guayaquil, estudié yo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo yo misma, a través de ir conociéndome, y eso lo he ido haciendo a la medida de mis posibilidades ya adultas, entonces yo he ido creando mis propias estrategias. Entre esas estrategias, por supuesto, para yo poder ayudar a los demás, como terapéutica que soy, he creado mis propios instrumentos y ya allí yo les voy a traer algunos test que yo considero que son importantes, porque una vez que tú ya te conoces, que ya sabes cómo piensas, cómo sientes, cómo te influye, cómo influye o te sugestiona la socialización, el contexto social, los elementos que interactúan contigo, cómo tú puedes como persona ir mejorando cada día más. Pero para ello hay diferentes estrategias que fíjense cómo yo con la teoría también les voy diciendo qué deben hacer en tal cosa. O sea, no solamente estoy conceptualizando, sino también dándole aplicabilidad a lo que ustedes deberían de ser como psicólogo. Y la única manera de ser un excelente psicólogo y tener mucho dinero cuando uno se dedica a ello es simplemente ser un buen psicólogo. Y para ser un buen psicólogo hay que ser una buena persona y tener muy buen oído y tener muy buenos sentimientos y mucha empatía. Bueno, ¿les parece bien que les traiga para el próximo encuentro hacerles esos ejercicios para que lo hagamos y lo hagamos en clase? O sea, en silencio. Yo voy explicando y usted va respondiendo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, muy bien. Y entonces, el que quiera, ¿verdad? Ya por mi WhatsApp, y quiera consultarse, ¿verdad? Me puede hacer podemos concretar un espacio, ¿verdad? A través de una videollamada y conversamos. Totalmente gratis, que no hay nada que ver aquí con eso, sino simplemente para ayudarlos en ese proceso terapéutico si lo necesita. Ok, cuando ya tenemos la parte de que tenemos pacientes bipolares, tripolares y todo ese tipo de pacientes, ya nosotros es mejor ser sincero con él y mandarlo a un psiquiatra, que es lo más recomendable, porque ese tipo de pacientes, se los digo, no salen con terapias, no salen, no. Entonces es preferible mandarlos a un psiquiatra, que para ellos están facultados para atender ese tipo de patología, porque para eso es el psiquiatra. Nosotros somos más de asesoramiento, más de terapia, más de ese asesoramiento. No quiere decir que si usted es psicólogo clínico, también creo que están facultados para hacerlo, pero desde mi punto de vista, de verdad, yo prefiero que ser sincera y que lo cure un psiquiatra, porque ellos han estudiado más la conducta disfuncional, pues, del tipo de paciente, pues son médicos, pues. Bueno, saliendo de esta intervención, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de Paul.
Paul MacLeay es un famoso, ¿verdad? Conocido, ahí lo tienen, neurocientífico norteamericano, que se los dejo, y él, fíjese que él, ay, no me lo muevas, que aquí le metí esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo para acá, ya vamos a no lo mueva, que lo tengo aquí, pues justamente para que tape esto. Bueno, él es Paul MacLeay, hizo una teoría, ¿verdad? En el año 2007, donde él hizo, fue muy famoso porque MacLeay utilizó la teoría del cerebro triuno, que es tres cerebros, que ahorita ha sido cuestionada, pero de verdad yo creo que él fue el que dio como el punto de honor para diferenciar, porque es que por lo menos recuerden que los que más han estudiado el cerebro han sido los psiquiatras, los neurofisiológicos, ¿verdad? El neurólogo y chalala. Pero este señor le dio lo que llaman las tres caras del cerebro, las tres partes del cerebro, los tres cerebros, el cerebro triuno, pues tiene 1000 nombres. Lo que sí es que él concretó 3 aspectos importantes que me gustan mucho, que es precisamente. Él habla del cerebro reptiliano y cómo me gusta a mí este cerebro. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortés. Y él decía, ¿verdad?, que a través de esta evolución que hizo el hombre, y yo lo creo, nosotros veníamos de un cerebro reptiliano, y es así. ¿Qué era lo que hacíamos, verdad? Fuimos haciendo, buscando esa postura ya erguida, pero nosotros veníamos inclinados, ese es el proceso de la evolución. Incluso ahorita se habla ya de un salto cuántico que van a dar las nuevas generaciones, no de ahorita, sino de 2000, 3000, creo, no sé, que vienen ya con 4 dedos, no van a tener 5 dedos, sino 4 dedos. O sea, hay un salto cuántico de la evolución humana. Bueno, pero el cuento para el que no ha llegado y no, son teorías, ¿verdad?, que están saliendo. Este señor creó el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, el cerebro cortés. Él hablaba de estos 3 tipos de cerebro y él decía que nosotros como evolución venimos del cerebro reptiliano. ¿Y cuál es el cerebro reptiliano, jóvenes? El cerebro reptiliano tiene mucho que ver con ese cerebro reactivo, y por eso es que la mayoría utiliza ese pensamiento reactivo. Usted no ve que observen a las personas. ¿Qué hace la gente normalmente? Es un ejercicio que lo pueden hacer ya para que vayan desarrollando en ustedes la percepción, la observación y por supuesto la escucha. Cuando andamos en los mercados o salimos a socializar, ¿qué hace la gente? Además de hablar por hablar, otro es que lo que hace es buscar problemas, es decir, de todo se queja de A, se queja de Z, se queja de que no sirve esto, que no sirve aquello, y eso lo generó el cerebro reptil, porque es un pensamiento reactivo, o un pensamiento que solo le permite ver el vaso vacío. Por eso es que la neurociencia, a través de la programación neurolingüística, ella le ha generado a usted que aprenda a reprogramar ese cerebro, aprenda a hablar correctamente, o sea, a educar nuevos pensamientos, a generar nuevo lenguaje y, por supuesto, a sentir de manera diferente y actuar, desplazarse de manera efectiva. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano es un cerebro gris, es un cerebro que ve el vaso vacío, es un cerebro problemático, es un cerebro agresivo, es un cerebro reactivo, es puro comportamiento, o sea, conducta, porque es conducta, genera todas las conductas de pensamiento reactivo, agresivo, violento, de desamor, de autoridad, y ese es el pensamiento reptiliano. Y fíjense cómo él aquí habla, ¿verdad? Además de que es el que nos ayudó a todos, porque él también está relacionado con las funciones básicas, ¿verdad? De hacer el amor, pero hacer el amor en pareja, la respiración, el control cardíaco, el control postural, y bueno, y hacer el amor solo si quieres, ese problema es suyo. Pero lo que le quiero decir es que tiene que ver con las funciones básicas, pues, de lo que es la respiración, la alimentación, el sueño, que no lo pusieron ahí, el sueño, la respiración. Entonces, cuando nosotros, todo lo que tiene que ver con comando, ¿verdad? Con funciones básicas. Fíjense que es lo básico, respirar, ¿verdad? La temperatura, tener ritmo cardíaco, tener, alimentarnos, dormir, ¿verdad? Todas esas cosas, orinar y todo, defecar, y todas esas cosas tienen que ver con el cerebro reptil, es decir, el reptiliano que le llama él. El otro es el cerebro límbico. En nuestro cerebro límbico, por supuesto,
es el cerebro, quizá, y allí es que donde empiezan a surgir las controversias contra este señor, porque él le dio un punto de honor al cerebro límbico, que es el cerebro, lo llama ahí mamífero, pero a nivel médico, ¿verdad? Es el cerebro visceral, ese cerebro visceral que tiene que ver con nuestras emociones, con los estados de ánimo y las emociones. Aquí quiero pararme en las emociones y los estados de ánimo. En las emociones son las emociones de alegría, ¿verdad? Las emociones de tristeza, las emociones de rabia, de descontrol, de euforia, todo eso tiene que ver con las emociones, cómo usted se sienta emocionalmente. Y las emociones generalmente no las educamos porque nadie nos enseñó a educar las emociones. Usted no ve que papá y mamá cuando amanecen peleados, ¡pah!, gritan. ¿Y qué aprende uno? Los gritos del papá y mamá. Lo otro es que si papá y mamá son agresivos, ¿qué aprende uno? A través de esas funciones básicas, ¿verdad? Del reptil, uno va generando ese pensamiento reactivo porque es que es lo que uno aprendió, la violencia, la agresividad, las malas palabras, el desamor y todo lo demás. Eso es en manera general, ojo, yo estoy hablando de forma general. ¿Qué ocurre? Que ese cerebro límbico, ¿verdad? Que es el cerebro visceral, es el que debemos educar y no sabemos educar nuestras emociones porque nadie nos enseñó, no le han dado la importancia, porque siempre se ha o sea, se ha puesto el sitio a la racionalidad lógica que es más importante, porque si usted no es lógico, no es pensante, no es lógico, reflexivo, usted no tiene cabida en este mundo de un contexto cierto, ¿verdad? Determinado. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro visceral también le juega una mala pasada, porque lo lógico también tiene el lado contrario, que es lo irracional, lo ilógico. Entonces, fíjense cómo cuando uno observen a la gente para que vean que yo tengo razón. Bueno, yo no, todas las teorías que están ahí, yo simplemente soy la que estoy transmitiendo esta teoría. Ellos observen a las personas cuando se les pierde el control. Es decir, cuando alguien tiene un accidente, ¿qué ocurre cuando dos personas chocan un vehículo? ¿Qué ocurre cuando a alguien se le pierde una cartera? ¿Qué ocurre cuando a usted le pasa algo incierto? Usted se paraliza, usted no sabe qué hacer. Bueno, observen todo lo que ha ocurrido con este coronavirus. Eso generó que todo el mundo se le movilizara el cerebro visceral, ¿verdad? El cerebro límbico, que son las emociones. Entonces, en esas emociones, como estamos nosotros proyectando las emociones, así proyectamos nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar y, por supuesto, nuestra forma de actuar. Y entonces, fíjense que allí vuelvo a citar a Rafael Echeverría, que les recomiendo su lectura, porque él habla de los estados de ánimo. Y en los estados de ánimo hay 4 estados de ánimo, jóvenes, que es la aceptación, la frustración, el resentimiento y la no aceptación. Generalmente cuando la aceptación es el estado de ánimo más importante, es decir, que aprendamos a desplazarnos en un nivel de aceptación, porque cuando aceptamos la incertidumbre, pues cuando aceptamos las situaciones del contexto social, es decir, de nuestro contexto personal, aprendemos a aceptar las situaciones que nos corresponden. A veces no queremos aceptar, ¿verdad?, la muerte de nuestro padre, por decir, la muerte de un familiar, o alguna situación de despido, o cualquier situación o un suceso que hayamos vivido porque nos encaprichamos, ¿verdad?, porque el ego es muy fuerte. Él también habla mucho del ego. Entonces, eso entra en las emociones, el ego está en las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no aceptamos los sucesos que nos corresponden, ¿verdad?, porque era lo que correspondía, como este coronavirus que correspondía en este siglo XXI, entonces nosotros empezamos a crear estados de ánimo de frustración y de resentimiento. Y cuando vivimos en resentimiento, por supuesto, vamos a generar una energía baja, de frecuencia muy baja, y proyectamos puros pensamientos reactivos. Andamos frustrados, andamos quejándonos, andamos resentidos, y todo lo vemos vacío, todo lo vemos en gris, todo lo vemos mal, pero no generamos un pensamiento de respuesta, que es lo que queremos en esta sociedad. Y cuando para generar un pensamiento de respuesta es acostumbrarse a ver
no solo un lado de las cosas, sino toda la multivisión de una cuestión o cosa y darle la resolución a ese problema. Cuando aprendemos a trabajar, y que vamos a trabajar en resolución de problemas, acostumbramos a la mente a ser diferente. Esa es una estrategia que hay que aplicarla. Para educar a la mente, ¿verdad? A las emociones debemos primero conocer nuestra mente inconsciente, que es más consciente que inconsciente, y aprender a conocer nuestra mente consciente. Y cuando generamos esas estrategias, nosotros aprendemos a proyectar pensamientos de respuesta. Y los pensamientos de respuesta nos llevan a la resolución de problemas. Y no a la quejadera y el chalala y chalala para que ir quejándonos todos los días de los problemas. Por eso es que la programación neurolingüística le vuelve a decir a usted, bueno, mire, venga acá, reprograme su mente y aprenda a proyectar pensamientos de respuesta. Y los pensamientos de respuesta es no quejarse, no, porque la gente se queja mucho. Observen a las personas, se quejan porque tienen que pararse temprano, se quejan porque está lloviendo, porque hay sol, porque el autobús no pasa tiempo, porque hay cola en el mercado, por todo se quejan. Entonces nos quejamos y nos quejamos a nivel mundial, pero no hacemos nada, no cambiamos nuestro comportamiento. Y esta sociedad del siglo XXI, ¿verdad?, que está pidiendo la posmodernidad, es decir, dejar la modernidad, dejar la tecnología, no es dejarla, sino utilizarla como es una herramienta, pero conectarnos con nosotros mismos y con la especie y con la humanidad. Eso es lo que está pidiendo a grito, y con el ecosistema en perfecto equilibrio, porque le hacemos daño a los animales, le hacemos daño a todo lo que tocamos. Entonces, el hombre ha sido uno de los productores de la violencia más grande del mundo. Está demostrado, pues, que a nivel mundial todavía no se justifica, ¿verdad?, por ningún motivo, que todavía haya guerras donde mueren niños, donde mueren familias inocentes, donde se destruyen casas, ciudades, pues solamente por el ego de un hombre que quiere el control, y el control es de las tierras, buscan en las tierras las riquezas. No es justo, de verdad. Entonces está pidiendo grito, ¿verdad?, esta nueva humanidad que va a generar, Dios mediante, para encontrar el equilibrio perfecto para restablecer, como digo yo, para restablecer el equilibrio perdido de la humanidad. Está pidiendo grito un cambio de humanidad, un cambio de identidad de persona, de saber qué es lo que queremos realmente, conectarnos con nuestra especie para la resolución de los problemas, que son muchos. Nosotros tenemos muchos problemas sociales, solo que no los vemos. Incluso hay gente tan millonaria, tan rica, que vive y duerme y come sin ningún resentimiento cuando hay tanta gente en la calle. Yo no entiendo eso. Bueno, pero hablando del cerebro emocional, ¿verdad?, que es lo que nos interesa, y visceral, él nos está diciendo aquí que en las emociones, ¿verdad?, porque las emociones son una cosa y el estado emocional es otro. En ese estado emocional de aceptación, cuando usted aprende a aceptar las situaciones, ¿verdad?, los sucesos que le corresponden porque le tocó vivir, entonces usted comienza a fluctuar de manera diferente, a desplazarse de una manera más operativa, y por supuesto usted va aprendiendo a generar un pensamiento de respuesta para desplazarse en lo incierto y lo cierto, porque lo incierto siempre llegará, aunque uno no quiera. Entonces, en la aceptación de esos sucesos, nosotros seremos otras personas. Ya cuando no aceptamos, ¿verdad?, porque no nos da la gana, porque no queremos, porque el ego es tan grande y piensa más que nuestra conciencia, entonces el ego no nos deja pensar, porque es así, el ego no le deja pensar. Entonces, usted pasa al otro estado emocional, que es la no aceptación. En esa no aceptación, entonces usted entra en resentimiento y frustración, y eso es lo que generalmente genera las crisis emocionales, genera las disfuncionales, las patologías de salud mental, porque el problema de la salud mental es que la gente no sabe vivir consigo mismo, y mucho menos con el otro. Y en esa salud mental, ¿verdad?, para poder tener salud mental debemos tener aceptación. De lo contrario, vamos a vivir no en salud mental, sino en resentimiento y frustración. Y la frustración y el resentimiento no se puede medir así a simple vista, porque es una conducta, acuérdense, pero sí la podemos observar cuando expresamos nuestra forma de ser, que somos grises, ¿verdad?, que vemos el vaso medio vacío, que siempre somos problemáticos, que trabajamos con un compañero y siempre anda buscando meternos el pie para caernos, que somos egoístas, que somos siempre
personas de baja frecuencia de energía. Cuando somos de baja frecuencia de energía, ¿verdad? Está comandando el cerebro, el hemisferio cerebral izquierdo, y eso nos hace ser reactivos y malas personas, así de simple. Bueno, lo otro es que él habla del cerebro, la neocorteza cerebral, que bueno, que son los dos hemisferios conectados, ¿verdad? Y allí está la corteza cerebral, que es la que nos ayuda a tener esa memoria a largo plazo, esa es la que nos ayuda a procesar la información y todo lo demás. Allí, como lo ven en la lámina, voy a poner esto para acá porque no me deja ver, se genera en la corteza cerebral, se genera todos los pensamientos que ya hemos visto dónde en cada uno de los lóbulos, y lo mejor es que allí se hacen los procesos cognitivos, tanto los procesos cognitivos de bajo nivel y los altos niveles, y por eso es que le habla de las funciones intelectuales superiores. Pero para yo tener, ojo allí, unas funciones intelectuales superiores, yo tengo que tener nada más y nada menos que activar mis procesos cognitivos de alto nivel, que son la analogía, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento crítico reflexivo, la aplicabilidad de ese conocimiento, la inferencia, las comparaciones, las analogías y todo lo demás. Y para eso podemos utilizar, jóvenes, diferentes estrategias. Wow, ya voy a terminar, ya se va a ir el tiempo. Podemos utilizar diferentes estrategias como las que yo les coloqué allí. Hacer cuadros comparativos ayuda mucho, hacer dramatizaciones, a crear poesía, a comparar la información, a cantarla, a recitarla, a producir una prosa, a hacer inferencias, a hacer resoluciones de problemas. Todas esas situaciones nos permiten tener un pensamiento, unos procesos cognitivos de alto nivel. Bueno, aquí está entonces el cerebro triuno, como lo pueden observar acá, ¿verdad? Que ya se los dije, simplemente les traje la lámina porque me pareció muy interesante. Lo otro es que aquí hay una estructura, ¿verdad?, del cerebro tal cual, ¿verdad? Antes lo llamaban paleoencefálico, el cerebro reptiliano, y por eso es que él dice, ¿verdad?, que venimos de eso. Pues. Acuérdense que nosotros somos una escala evolutiva. Y el primer hombre, ¿verdad?, que supuestamente que viene de África, los primeros hombres son del cerebro paleoencéfalo. Entonces, ese paleoencéfalo, que era el cerebro reptil, era por eso. Pues, entonces, imagínense todo lo que ha generado ese cerebro reptil, ¿verdad? Que es de comando, de patrones, de pensamientos reactivos, así de cortico. Y fíjense cómo él habla también, ¿verdad? Aquí, en esta lámina, como la pueden observar, de la inteligencia básica, la inteligencia de los patrones, la inteligencia de los parámetros, ¿ves? Porque es de estructura. Este cerebro, una vez más se lo estoy diciendo, es de estructuras de patrones, de comando, de pensamientos limitados, del observador limitado, una mente cuadrada. En cambio, el sistema límbico, ¿verdad?, que él habla, es la evolución, pues el mesoencéfalo está constituido, ¿verdad?, por 6 estructuras, como el tálamo, la amígdala. Incluso hay autores que dicen que cuando la amígdala se agranda, el ego es más grande. El hipotálamo, el hipotálamo tiene que ver con el control, ¿verdad?, de la temperatura, tiene que ver también con nuestras emociones, pero también el hipotálamo tiene que ver con la vista y muchas cosas. En los bulbos olfatorios, la región sectal y el hipocampo. Ok, lo otro es las funciones del cerebro límbico. Bueno, tenemos la inteligencia afectiva, que tenemos que desarrollarla. Uno de los problemas que hemos tenido es la inteligencia afectiva, jóvenes. La inteligencia motivacional, eso es muy importante. Fíjense cómo el cerebro visceral o límbico es un cerebro tan importante para el ser humano, porque allí usted aprende primero a controlar las emociones. ¿Y cómo controlamos las emociones? Bueno, aprendiendo a tener una inteligencia emocional. Y bueno, ya han hablado muchísimo, hay muchos autores que hablan de la inteligencia emocional. Goleman es uno, hay miles. Entonces, la inteligencia afectiva tiene que ver con esa inteligencia de cómo controlar esas emociones y los sentimientos, porque el problema de los sentimientos es que mentimos muchísimo, porque emocionalmente somos muy resentidos, muy frustrados y de muy baja energía, de frecuencia baja, porque nos manejamos con el hemisferio cerebral izquierdo. Y lo otro es que también podemos desarrollar la inteligencia motivacional. Imagínense, la motivación es muy importante para nosotros lograr nuestras metas. Una persona que no tenga motivación, ¿verdad?, que
no esté estimulado, que no tenga esas ganas de lograr sus metas, que no tenga un proyecto de vida claro, por supuesto que termina siendo resentido y frustrado porque no logró lo que quería y no lo logró, y aunque lo ha logrado, no se siente satisfecho, porque el nivel motivacional es lo que le permite a usted sentirse bien con usted mismo y lograr todas las metas que usted tenga preestablecidas. Y es un querer hacer, un querer, no es que empiezo a hacer, no es el querer hacerlo, es concretarlo, y por eso yo aquí les sugiero, jóvenes, que cada uno de ustedes, además de que están ahorita en un proceso de un cuarto nivel, también, o de tercer nivel, ustedes por favor, tercer nivel, sí, ustedes hagan un proyecto de vida, no solamente en esas metas a corto plazo, sí, me voy a graduar dentro de tanto, mediano plazo, es unas metas a largo plazo donde usted genere un pensamiento proyectivo, es decir, dónde se ve usted dentro de 5 años, dónde se ve usted dentro de 5 años, con quién se ve, cómo se ve más bonito, se ve acabado, se ve viejito, se ve alegre, se ve con humor. En esos 10 años ya usted concretó sus metas a corto plazo, los logró en el tiempo que quería, se siente feliz, está con alguien, tiene un proyecto familiar, tiene un proyecto profesional, tiene un proyecto social. Todas esas cosas es importante crear ese plan, ese proyecto de vida que nos hace movernos en un plano incierto pero cierto, porque usted no sabe qué va a pasar y si va a llegar a vivir dentro de 20 años, pero por lo menos se proyectó hasta allá, cómo se ve dentro de la empresa, se ve como un psicólogo famoso, no se ve como un psicólogo famoso, ha escrito libros, hizo artículos, se socializó bien con las personas, ayudó. Esa proyección de esos 5, 10, 15 años siempre nos permite vernos. ¿Por qué? Porque nos estamos proyectando, estamos creando ese pensamiento imaginario, ese pensamiento proyectivo y por supuesto vamos viendo si vamos logrando esas situaciones. Entonces, los proyectos de vida es importante hacerlo en plazo de metas, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Y el largo plazo siempre será, jóvenes, vernos más allá del tiempo para ver cómo nos vemos, si estamos entrando en una empresa, si lo logramos, si somos especialistas, si tenemos hijos, cómo nos vemos con nuestros hijos, y eso es importante. Y ya ustedes verán por qué es importante cuando lo hagan y lleguen al momento. Lo otro es desarrollar, ¿verdad? El cerebro límbico nos permite desarrollar la inteligencia anímica o los estados de ánimo. Recuerden que los estados de ánimo, jóvenes, y aquí cierro, porque cierro con esta lámina, porque ya va a llegar la hora y tengo que convertir esta conferencia porque entro a clase a las 9. Entonces, fíjense cómo los estados de ánimo, ¿verdad? Nos afectan, no solamente nos afectan, recuerden esto que es muy importante, los estados de ánimo se contagian, así como se contagia lo del virus, ¿verdad? También los estados de ánimo se contagian, por eso es que si usted anda con una persona resentida, frustrada, usted terminará siendo resentido y frustrado. Si una persona anda triste, anda siempre viendo el cielo gris, no ve lo bonito del cielo, aunque esté lloviendo, aunque no esté lloviendo, que haya un sol pleno, si esa persona vive en esos estados de ánimo de baja frecuencia, usted también va a terminar siendo una persona así. Entonces debemos ser muy cuidadosos, jóvenes, con quién nos relacionamos, porque la sugestión, ya sea con intención o sin intención, siempre nos va a afectar como seres humanos. Bueno, jóvenes, vamos a ver qué viene acá, aquí. Bueno, otra cosa que él dice, voy a cerrar con este punto y dejamos los teóricos para la próxima clase, más los ejercicios que vamos a hacer. Él habla de, porque esto es continuo, pues, los 3 cerebros. Entonces, esos 3 cerebros, fíjense cómo él dice que todos nos manejamos a un 15% con ese razonamiento lógico que nos hace creer que somos muy lógicos, muy objetivos. Pero tiene más influencia, que increíble, en el 85%, el cerebro visceral límbico. ¿Por qué? Porque ese cerebro es el que comanda nuestros pensamientos. Es decir, fíjense que es importante esto, en la medida que estamos en el estado de ánimo que nos encontremos, ¿verdad? De felicidad, en esas emociones que nos encontremos también. ¿Qué ocurre cuando emocionalmente, como estemos en ese momento, así vamos a crear, a proyectar nuestro lenguaje y nuestro pensamiento y nuestro actuar? Por eso es que el cerebro emocional, esa inteligencia emocional, es importante que la desarrollemos porque nos permite de una u otra manera ser mejores personas y proyectarnos mejor, por supuesto, en empatía, en respeto, en solidaridad y en aceptación. Recuerden que la aceptación es importante. Y uno de los fracasos, bueno, no de los fracasos, el fracaso no existe, uno de los problemas que tiene
que tiene el ser humano, de verdad, es que no acepta las cosas. Y no lo acepta, no la acepta, porque cuando nos casamos, ¿verdad? Que vivimos con el otro, con el hermano, fíjense también, observen eso. Cuando estamos en pareja, pues con otro, generalmente queremos que el otro piense igual que nosotros, que no ser tal como nosotros, y no aceptamos al otro tal como es. O sea, debemos aceptar a la otra persona tal como es, y no hacer esos cambios, porque eso genera también frustración en el otro y mucha frustración en nosotros mismos. Para poder convivir en un ambiente sano, debemos aceptar a las personas como son. Sencillo. Y bueno, otro es que nuestro cerebro reptil, ¿verdad? Como somos de comando, somos de respuesta, somos muy reactivos, de pensamiento reactivo, debemos aprender a educar, a neutralizar a ese pensamiento reactivo, así de sencillo. Nuestras decisiones, nuestro actuar, nuestros pensamientos siempre estarán influenciados por, más que el cerebro lógico, por supuesto, que le tiene un papel muy importante, siempre estará influenciado por ese cerebro visceral, por ese cerebro límbico y por supuesto por el cerebro reptiliano. Si queriendo, hacemos gestos, pensamientos reactivos o conductas reactivas que a veces ni sabemos por qué lo hacemos. Bueno, jóvenes, son las 8:52 de la mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, díganme. ¿Cómo entendieron esto? Quiero que ustedes en 3 minutos alguien intervenga porque estoy tomando en consideración las intervenciones. A ver. Yo tengo una duda. Profe, disculpe una consulta. Que, el hemisferio izquierdo se desarrollaba más el comportamiento agresivo, la energía masculina. Y el derecho, como que la dulzura y los sentimientos. Pero es el cerebro de la amorosidad. Exacto. Al momento que hay un trauma o algo fuerte que pasó en su vida, ¿hay un cambio de esto? O sea, ¿puede cambiar esta parte de las emociones? Ajá, pero que tenga una lesión, ¿cómo? ¿Una lesión en el cerebro? No una lesión, sino un trauma psicológico, que pasó algo muy fuerte en su vida, un problema. Ajá. Y antes era como que muy dulce y después de eso cambió esa emoción y fue como que su energía masculina la que está predominando. ¿Puede pasar eso? Claro, puede pasar. Usted puede pasar, mire, lo dice Eduardo Ponce, el ser humano tiene una dualidad en la vida, que desde un segundo pasa del amor al desamor, de la dulzura a la agresividad, del odio al amor. Entonces, ¿qué ocurre? En esos episodios que podemos estar involucrados, ¿verdad? En muchos aspectos de violencia, de violencia en todos los sentidos, desde el maltrato físico, ¿verdad? Algún suceso desagradable, por supuesto que nos va a ser más violento, pero podemos trabajar esos aspectos, eso es lo que buscamos en la terapia, que esa persona a través de esa narración, porque lo que hace es narrar, esa narración aprenda a desestructurar todos esos patrones, todas esas situaciones que haya vivido, la experiencia vivida, tiene que modificarla. Y nosotros podemos enseñar a nuestros pacientes a aprender a educar la memoria selectiva. ¿Y cuál es la memoria selectiva? Que se me había pasado. La memoria selectiva es aquella que nos permite ver el lado positivo de las cosas. Cuando vivimos un suceso desagradable es porque algo nos están diciendo con ese suceso. Necesitamos aprender algo. Y conscientemente, la mente inconsciente lo está llevando a traer algo porque no somos conscientes de eso, pero ya eso está explicado, que cuando nos pasan enfermedades, cuando tenemos sucesos de accidente y todo eso, cualquier suceso, una enfermedad, es porque la mente inconsciente nos está escondiendo algo. Tenemos que revisar, es muy importante, la estructura de la experiencia vivida. ¿Doy respuesta con eso? Sí, profe, gracias. Okay. ¿Quién otra iba a preguntar? Profe, disculpe una consulta. Yo en la mañana tuve un poco de problemas con la conexión y ya había tomado asistencia. Ajá, ¿y cuál es su nombre? Mera Esteves. ¿El apellido, perdón? Mera Esteves. Ajá, sí, me dijeron, ya yo te tengo con asistente. Mera, tienes problemas con conexión, ¿verdad? Tuviste problemas con conexión, que eso tengo que reportarlo, pues, ¿qué te pasaba? ¿No te podías conectar? Mi internet estaba un poco lento y no me permitía abrir el Zoom rápidamente.
sí, así es. Ese fue el problema. Y estuvo como 10 minutos con este inconveniente. Sí, está bien, no se preocupe. Simplemente, si tienen problemas, notifíquenmelo, por favor, sí, a través de mi correo, que ya lo tienen allí. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, Gracias, profe. Disculpe, yo también tengo inconvenientes con la conexión. No sé si me puso en lista. Ajá, ¿cuál es el Gabriel nombre, el Carrión. apellido? Carrión Salas. Carrión. Profe, Sí. disculpe una consulta. Tal vez no se le hace más fácil que yo toda esa lista de los chicos que tuvieron inconvenientes les mande yo al correo. Ah, sí, excelente. Si lo puedes hacer, te lo agradezco muchísimo. Sí. Sí, profe, yo ya tengo acá la lista. Yo ya le mando el correo a su WhatsApp. Ah, está bien, sí. No, mándamelo a mi correo institucional, ¿sí? Todo por el correo institucional. Listo, Bueno, profe, yo tengo acá los apellidos. Está profe, bien. Sin embargo, yo tengo una consulta. Ah, dígame. Rapidito, profe. Sí, no se preocupe. Usted hablaba sobre las personas no videntes, bueno, comentándole rapidito, hace unos meses, bueno, hace unos años, yo tuve la oportunidad de estar en un club de ciclismo con personas no videntes. Entonces, nosotros éramos los guías de las personas no videntes en las bicicletas dobles, ¿no? Entonces, yo tenía una cercanía muy a menudo con ellos. Entonces, lo que ellos perciben, ¿no? Bueno, ellos sabían, absolutamente ellos no sé si contaban en su mente o con los dolores o con lo que sea, ellos sabían en qué barrio estaban, en qué lugar ya estaban o cuánto faltaba para llegar a cierto lugar. Incluso su oído era muy desarrollado porque, no sé, se cayó como un clip, alguna vez se cayó como un clip, ellos decían y ellos escuchaban y decían, se cayó algo. Sí, se cayó. Entonces, mi pregunta es que si nosotros, como, por así decirlo, personas más completas, podemos desarrollar esas percepciones o solamente ellos que están obligados por su discapacidad lo desarrollan. No, también nosotros lo podemos desarrollar, pero silenciando la mente lógica. Esa es la respuesta cortica. Si usted aprende a silenciar la mente lógica sin palabras, en mente en blanco, silenciando esa mente, usted puede desarrollar más la intuición, más el oído, más el olfato, más el tacto y más todos los sextos sentidos. Pues tenemos 5, pero son 6. ¿Listo? Listo, profe. ¿Y bueno, cómo llegar a...? Finalmente llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirle, pórtese bien, nos vemos en la otra clase. Acuérdense que tenemos clase, las preguntas que queden podemos seguir en la otra. Bye, bye. Nos vemos a las 11, ¿cierto? Sí, profe. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Gracias a ustedes, jóvenes.